A pesar de todo esto, cuando el pagano llegaba al final del camino, se encontraba en un mundo de valores transformados. Las viejas virtudes eran menospreciadas, mientras las nuevas, como la castidad, subían en la escala. La pobreza era exaltada por encima de la riqueza, la fe sobre las obras, la humildad sobre el orgullo, la igualdad sobre el privilegio. Las puertas de la salvación se abrían a todos. Una fuerte corriente de sentimientos éticos del más allá invadía el imperio, chocando con los vicios y las crueldades que constituían el lado sombrío de aquella vieja civilización, limpiando muchas turbias impurezas, pero a la vez borrando en su apasionado movimiento también mucho de lo que los antiguos ideales de conducta y de expresión tenían de noble, de temperado y de sabio. Constantino se hallaba exento de semejantes entusiasmos, sobre todo su superstición permanecía intacta. Su lema era la unidad. Una iglesia dividida contra sí misma sería de poco valor para el Estado. Así, aunque tenía poco interés en las discusiones teológicas, razones políticas le llevaron a convocar y a presidir concilios eclesiásticos, a mediar en las disputas de la iglesia, a influir en la definición de su dogma. La derrota de los donastitas, una secta de puritanos de África, en el concilio occidental de Arles 314, y la de los arrianos en el más importante ecuménico de Nicea 325, fueron signos de una nueva alianza entre la Iglesia católica y el Estado romano, que ha impreso su carácter en los destinos de los pueblos cristianos. La importancia de la decisión de Constantino resulta clara, aunque sus consecuencias hayan sido juzgadas de distinta manera. Para los amigos de la religión institucional, el soberano que incorporó el imperio romano al cristianismo es uno de los más grandes bienhechores de la humanidad. Otros ven en esta asociación íntima de la Iglesia y el Estado la fuente principal del orgullo y de la ambición seculares que, por tantas centurias, han oscurecido el candor original de la vida cristiana. La segunda gran decisión de Constantino le fue inspirada por su orgullo personal, combinado con consideraciones militares y religiosas. Como Rómulo y Alejandro, quiso edificar una capital, pero era un hijo de los Balcanes y conocía, como en tiempos posteriores los austríacos supieron muy bien, cuán ricas para la conscripción eran las salvajes montañas ilíricas de su patria. No ignoraba que, por más de un centenar de años, el peligro principal para el imperio había venido de esas tribus bárbaras del norte, del Danubio, y de las monarquías orientales, al este del Éufrates. Si la colocaba de modo que pudiese defender los Balcanes, se hallaría también en la mejor posición para salvar el imperio. Guiado por un instinto seguro, Constantino, después de derrotar a su rival Licinio en Crisópolis, se decidió por Bizancio, que, como ninguna otra ciudad, estaba mejor defendida por la naturaleza y por el arte militar. La nueva ciudad era a la vez cristiana y latina. Cristiana siguió, pero latina dejó de serlo pronto. El emperador debió pensar que era más fácil formar una capital cristiana en el Bósforo que en cualquier otro gran centro del paganismo histórico, como Roma, en donde cada templo y cada estatua eran una provocación para el ataque o para la defensa. Pudo prever tampoco el predominio del idioma griego en Constantinopla, como que Roma, que él miraba como el baluarte del paganismo, habría de convertirse en la cabeza del mundo cristiano. La ciudad oriental surgió como una exhalación. Palacios y residencias, pórticos, tribunales y baños públicos se construyeron con celeridad febril. Todo el imperio fue despojado para obtener tesoros con que asegurar la fama de Constantino. Mientras la columna de Delfos recordaba la victoria de Platea, la basílica del tribunal romano, coronada con la cúpula persa, dio a las nuevas iglesias cristianas su forma característica, una combinación del espíritu oriental con el occidental. El 11 de mayo de 330 se terminó la obra. La nueva Roma había sido edificada en menos de 6 años. La fundación de Constantinopla señala el comienzo de una nueva era, durante la cual los dos mundos, el griego y el romano, se fueron distanciando cada vez más, hasta que la unidad del imperio no fue sino una teoría y una esperanza. El gobierno romano, tal como lo reconstruyeron Diocleciano y Constantino, sobrevivió en el este y no fue alterado seriamente hasta la conquista franca de Constantinopla en 1204. Distinto fue el porvenir de la Europa occidental. Allí, después de 150 años de débil y precaria existencia, el imperio cayó bajo las invasiones germánicas, dejando a la Iglesia la misión de preservar como mejor pudiese el legado de la cultura antigua en un mundo bárbaro. Mucho de esa civilización antigua se perdió o se rechazó. El libre espíritu irracional, que era característico del helenismo, desapareció en un mundo que había llegado a creer, con San Agustín,
354-430, que el tiempo era una breve sucesión de momentos, pasajeros, creada por Dios y destinada por su arbitrio a transcurrir en un abrir y cerrar de ojos y a ceder su puesto a la eternidad. Ante este don frágil, incierto y liviano, tan lleno de males y de miseria, el cristiano sostenía que todos los intereses mundanos palidecían ante el terrible problema de la salvación del alma. La recompensa del justo era una bendición eterna. Los pecadores arderían para siempre en los fuegos del infierno. Los libros sagrados, interpretados por una iglesia providencial, iluminaban las sendas que conducían al cielo y, siguiendo esta luz, y sólo ella, y obligando a los demás a seguir el mismo camino, el creyente podría ser salvado. Las convicciones falsas podían significar la ruina, y no se podía contemporizar con ellas ni tolerarlas en los demás. ¿No había dicho Jesús, obligadles a entrar? En este texto de San Agustín se fundó la doctrina de la persecución religiosa que arraigó en la mente europea durante los siglos de la fe. Aunque San Agustín estaba saturado del pensamiento de Platón, como luego Santo Tomás de las especulaciones de Aristóteles, el conocimiento directo de la lengua y la literatura griega se extinguieron en Occidente. Durante el curso del siglo III, a causa de una oscura revolución en la historia literaria, el griego había dejado de usarse por los cristianos romanos en la celebración de sus ritos. Con el tiempo, aquella lengua cayó bajo la sospecha de ser un vehículo de la herejía. Ovidio y Terencio eran estudiados, pero Homero y Esquilo se olvidaron, y el conocimiento del griego, la clave de la parte más valiosa de la cultura antigua, no fue recobrado en el occidente hasta el siglo XV. Las consecuencias fueron trascendentales, a la vez para la cultura y para la religión. La unidad efectiva de la Iglesia cristiana se estrelló en la roca del vocabulario y de la sintaxis. El cristianismo griego, en un ambiente de metafísica griega y de despotismo imperial, siguió un camino, mientras la cristiandad latina, en un mundo indisciplinado y bárbaro, pero que usaba el lenguaje y que compartía el espíritu del derecho romano, tomó otro. En el este, la Iglesia se hallaba sujeta al Estado. En Occidente, bajo la dirección del obispo de Roma, pretendió ser una autoridad independiente, si no superior. La cultura de la Iglesia latina en el oeste se fundaba en parte sobre las escrituras cristianas y judías y en parte sobre la tradición de la erudición latina mantenida en las escuelas de retórica que sobrevivieron a la desaparición del imperio pagano. Esta difusión de influencias literarias imprimió su carácter a la vida intelectual de la Europa occidental durante la primera parte de la Edad Media, cuando sólo la Iglesia conservaba y multiplicaba los manuscritos y educaba a sus discípulos bárbaros en los elementos de la gramática y del estilo latinos. Jamás la civilización europea debió tanto a Virgilio y a Cicerón como durante esos primeros tiempos violentos y oscuros del imperio cristiano, cuando aquellos autores casi solos, en una sociedad que apenas si sabía apreciar su grandeza, representaban el espíritu salutífero del antiguo humanismo. En contraste curioso con el espíritu racionalista de la antigua filosofía helénica, la Iglesia griega del Imperio Romano Oriental y luego del ruso sintió pocas tentaciones de desafiar el poder secular o la tradición eclesiástica. No hay grandes movimientos libertadores para el mejoramiento de la suerte humana que pueden atribuirse a su acción. Vino a ser una dependencia del Estado, rígida, hierática, constitucional y conservadora, tanto en arte como en dogma. Los anales de la Iglesia romana, en el occidente tumultuoso y desorganizado, presentan un cuadro sumamente distinto, pues allí, durante larga vacación del imperio occidental, la Iglesia se mantuvo firme en medio de la licencia de los tiempos, como heredera de la disciplina y de la influencia de Roma. Capítulo V. La Iglesia romana. Las religiones son fundadas por laicos y organizadas por sacerdotes. Las primeras comunidades cristianas eran sociedades de hombres y mujeres pobres, unidas para el culto, la caridad y la disciplina. El espíritu era democrático, universalista e igualitario. No había distinción entre el griego y el judío, el bárbaro o el escita, el esclavo o el libre. A los ojos de Dios, todos los cristianos eran iguales. Un obispo o inspector repartía limosnas con ayuda de un diácono y era considerado como sucesor del apóstol o misionero al que la Iglesia debía su fundación original. Cuando la religión era una preocupación común e íntima y la corporación de los fieles era pequeña y ardiente, la barrera que separaba a los laicos de los clérigos era muy débil. Un consejo de presbíteros, o sea, de ancianos, se asociaba al obispo en la dirección de los negocios de la Iglesia.
La historia del desarrollo de la Iglesia Católica Romana desde estos principios democráticos y simples puede explicarse por el general anhelo humano de autoridad y dirección en la conducta de la vida. Lo mismo que la República Romana se transformó en un imperio autocrático, así también de las dispersas iglesias de la época apostólica se pasó gradualmente a la imponente construcción de la teocracia papal. La tendencia del espíritu humano se encaminaba al despotismo y la Iglesia siguió hacia donde se dirigía la marcha del Estado. Su organización se modeló sobre la del imperio. Después de la conversión de Constantino vino a ser, de hecho, el mismo imperio romano en su aspecto eclesiástico. De la lógica que entonces dominaba se deducía que la Iglesia, como el imperio, debe tener una suprema cabeza. Los concilios eran difíciles de reunir y eran más apropiados para hacer frente a problemas imprevistos que para ocuparse de la administración corriente. Si la unidad de la doctrina y de la práctica debía ser mantenida, era preciso que hubiese un obispo de los obispos, al que pudiese apelarse en todas las cuestiones dudosas. Una sola iglesia dominada por una sola cabeza y comprendiendo en su hospitalidad a todos los pueblos cristianos del mundo. Que la primacía hubiese de pertenecer al obispo de Roma era una opinión más arraigada entre los italianos que entre otros. En esto se comprendían el patriarcado de Constantinopla, los obispos cristianos de África y las iglesias apostólicas de Antioquía, post-cristianos Jerusalén o Alejandría. Solo gradualmente obtuvieron general acatamiento de las pretensiones papales en las iglesias de Occidente, pretensiones que a menudo no obtuvieron universal reconocimiento por los cristianos. Los primeros papas eran hombres de extrema humildad, no eran filósofos ni teólogos, no contribuyeron a construir la doctrina eclesiástica y solo, con Gregorio Magno, entran en el campo misional, que hasta entonces había quedado reservado a los santos y videntes de Irlanda. Si de cuando en cuando un papa sobresalía, su capacidad se manifestaba en la esfera de la política más que de la religión, y, sin embargo, la Iglesia de Roma podía presentar credenciales que en aquellas edades llevaban la convicción a las mentes, dispuestas a aceptar todo lo tradicional, todo lo milagroso o lo que lisonjease el orgullo romano. Se sostenía con la autoridad de un texto famoso: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mateo 16, 17, 19. Que Jesucristo había dado a San Pedro la primacía sobre los apóstoles, que San Pedro, del que se sabe que predicó y fue martirizado en Roma, transmitió su divino legado a Lino, el primer obispo de Roma, y que desde Lino, a través de una cadena ininterrumpida de obispos, se transmitía el sublime encargo de salvaguardar el conocimiento de la verdad cristiana, que fue confiado a San Pedro. No poseemos la lista de los obispos de Roma anteriores a Ireneo, hacia 180, pero la creación de un depósito secreto de la última verdad en una tradición oral que sólo debía comunicarse a los iniciados ya se hallaba ampliamente difundida en el mundo pagano, tanto como en el cristiano. A esta creencia se añadía la firme convicción compartida no solo por los cristianos latinos, sino también por los griegos, de que la ciudad de Roma había obtenido una fuerza y una santidad especiales con la posesión de los huesos de San Pedro y de San Pablo. San Juan Crisóstomo, el más elocuente de los padres griegos, ha expresado en una homilía llena de fuerza los sentimientos que despertaba la contemplación de los privilegios que habían sido concedidos a la ciudad de Roma. Por esto, escribe, yo amo a Roma, aunque la pudiese alabar por otros motivos, por su grandeza, por su antigüedad, por su belleza, por su gran población, por su poder, por su prosperidad, por sus victorias en la guerra, pero, prescindiendo de todo esto, la bendigo, porque Pablo, cuando vivía, escribió a los romanos, y los amó tanto, y vivió entre ellos, y les habló, y allí terminó su vida. Por esto la ciudad es más famosa que por otra cosa alguna, y como un cuerpo grande y poderoso tiene dos ojos, los cuerpos de estos dos santos, el cielo, cuando el sol despide sus rayos, no es tan grande como la ciudad de los romanos despidiendo la luz de esas dos lámparas a través del mundo. De allí surgirá Pablo, allí se levantará Pedro. Pensadlo y maravillaos, qué espectáculo ofrecerá Roma cuando Pablo se levante con Pedro de la tumba y resucite para ir en busca del Señor. Qué rosa ofrecerá Roma a Cristo, qué diademas son esas dos con las que la ciudad fue coronada, qué cadena de oro no la rodea, qué fuentes no posee. Por todo esto yo admiro la ciudad, no por su oro, no por sus columnas ni por sus espectáculos fantásticos, sino por esos dos pilares de la iglesia. ¿Quién me concederá que pueda abrazar el cuerpo de Pablo, que pueda aferrarme a su sepulcro y ver el polvo de ese cuerpo que cumplió lo que era necesario para Cristo, que tenía sus estigmas y que sembró en todas partes sus enseñanzas?